En el siguiente vídeo vamos a ver la ocupación del área a partir de un sistema 1-4-3-3. El vídeo lo vamos a dividir en dos, en una ubicación del área en la fase ofensiva y una ubicación del área en la fase defensiva. Iniciando por la fase ofensiva, vamos a centrarnos en la ubicación del delantero, la ubicación de los extremos, la ubicación de los interiores, incluso una ubicación para una posible pérdida, una posible segunda jugada. Como veis en el Tactical Path, hemos dispuesto ya el 1-4-3-3 con balón en extremo, como si fuera a haber un centro lateral desde el cajón prácticamente y sin rival, ¿vale? Vamos a hacer esta ubicación de los futbolistas sin rival para que se pueda ver de forma más clara, ya que va a ser más o menos una ubicación habitual independientemente del rival, aunque es verdad que no va a ser lo mismo si el rival defiende con dos centrales más un mediocentro que entra, con tres centrales más un mediocentro, va a cambiar, es cierto, pero vamos a dar unas ubicaciones generales que podéis cambiar en función de la estructura defensiva del rival. Como decíamos, entonces partimos de la idea de un centro lateral prácticamente desde cajón, desde el extremo, el número 11, abierto, como podéis ver. A partir de aquí, las ubicaciones que habíamos hablado. Lo normal es que el delantero, a partir de dos centrales, por ejemplo, pueda venir a atacar primer palo. Normalmente, atacando la espalda del central del primer palo, sea el futbolista que venga a arrastrar ese primer palo. A partir de aquí, tenemos diferentes opciones claras, que pueden ser extremo contrario, que sea el que viene a atacar segundo palo, interior que venga a borde de área e interior que venga a una segunda jugada cercana a ese posible centro. De esa manera tendríamos ocupado primer palo, segundo palo con extremo, interior del lado de balón a una posible caída, interior del lado contrario. Podría, si el intervalo entre el número 10 y el número 9 es grande, porque el número 10 ha venido segundo palo a la pasada, el interior contrario también podría llegar a esa zona central. Serían en total entonces 3 futbolistas en zona de remate, más el número 8 que iría a esa posible caída, ya fuera en el lado de balón, incluso en el lado contrario. Como hemos dicho, el número 7 o el número 8 podrían venir a esa ocupación, da igual quién lo ocupe, también depende si, por ejemplo, el número 8 ha venido aquí a un desmarque de apoyo, pues lógicamente va a ser el encargado de coger esta zona. Si ha pillado a número 8 en altura, en función de si lateral, por ejemplo, estaba dentro, va a ser puede ser el que ocupe esa zona de remate. Vamos a hacerlo con interior contrario y manteniendo aquí número 8. Por lo tanto, ubicación delantero primer palo, ubicación extremo segundo palo pasada, interior contrario podría venir a esa zona central, interior del lado de balón podría venir a esa zona de segunda jugada, por así decirlo. A partir de aquí podríamos, como hemos dicho, ubicar la situación de la pérdida, ¿vale? Podría ser con el lateral contrario metido por dentro para la segunda jugada, pivote en segunda línea y lateral interiorizado por dentro. ¿Esto de qué va a depender también? Del número de futbolistas que deje el rival. Yo soy partidario de que en nuestra última línea, 4 y 5, siempre ser un futbolista más. Entonces, si ellos tuvieran un único delantero, con 2 centrales nos bastaría y podríamos tener esas ubicaciones del resto. Lateral un poquito interiorizado para una posible segunda jugada o presión tras pérdida, lateral contrario un poquito interiorizado, más pivote, 2 más 3. Si dejan por el contrario un futbolista, pues podríamos estar basculados y que el lateral contrario fuera el que fuera a última línea y que estos 2 futbolistas, lateral del lado de balón, estuviera más interiorizado para permitir al pivote ir a una segunda jugada a un balón que fuera pasado y cayera, por ejemplo, en esa zona. Estas serían un ejemplo de las ubicaciones que podríamos dar y que probablemente sean las más habituales ante un centro lateral o ante una ocupación del área cuando el balón llega a cajón o está en situaciones de centro lateral. Pasando ahora a la fase defensiva, vamos a centrarnos también en la ubicación de futbolistas concretos. Estos futbolistas van a ser lógicamente los centrales, los laterales, el pivote importante en este sistema y los interiores. Además vamos a ver las posibles ubicaciones de los jugadores a correr, que bajo mi punto de vista siempre van a estar centrados en el delantero y el extremo contrario en este caso. Si, por ejemplo, como vemos en el Tactical Path, el centro lateral se fuera a dar desde el perfil derecho a partir del número 7, vamos a hacer también la ocupación de espacios sin rivales, porque son espacios que van a ocupar de manera habitual. Como decimos, también lógicamente van a depender del rival, porque lo normal es que ante centros laterales, aunque sean ocupaciones
racionales y habladas previamente, tengan que emparejar marcas, que estén por lo menos tocando con el brazo cercanos a ellos, ¿vale? Pero vamos a hablar de una ocupación racional del espacio. A partir entonces del balón de aquí, lo normal sería lateral cercano a centro, con extremo. Yo soy partidario de que central, en lugar de estar cercano, vaya siempre corriendo dirección primer palo, no abandone no abandone ese primer palo para ir a la ayuda de un posible desborde, sino que el central, al estar acostumbrado a defender centros laterales, siempre se mantenga en carrera dirección primer palo, ¿vale? Para poder ocupar también esas espaldas que le puedan atacar, como hablábamos anteriormente, con el delantero centro en una ocupación del área. Entonces, central, carrera, dirección, primer palo. ¿Quién vendría a hacer esa posible ayuda? Interior, ¿vale? Extremo lo normal es que estuviera abajo también con un posible lateral, una posible vuelta, pero sería el interior del lado de balón el que debería hacer esa ayuda en el intervalo grande que surge entre 5 y 3. Si no es interior y no se ha pillado alto, lógicamente podría ser pivote, que podría ser el que esté cercano, pero nosotros vamos a utilizar pivote para ayudar a los centrales. Entonces, en este caso, interior sería el que podría venir un poquito más cerca, bajando la altura, y ese espacio lo ocuparía el extremo. Hemos dicho entonces central palo, central contrario palo, pivote bajaría a una segunda jugada o zona central si el equipo contrario utiliza mucha gente en la ocupación del área, y lateral vendría en función de la situación del pivote a ocupar ese segundo palo si el central contrario ocupa la zona central. Entonces tendríamos central primer palo, central contrario zona central, lateral contrario segundo palo. ¿Que el equipo contrario utiliza mucha gente? Central primer palo, segundo central segundo palo, zona central pivote, pasada o incluso por dentro lateral, ¿vale? Interior contrario nosotros lo utilizaríamos para equilibrar dentro o coger una segunda jugada. Pero bueno, esos son los dos dibujos que podríamos utilizar aproximadamente. Acumulación de gente en área e interior contrario encargado de coger esas segundas jugadas, y ya vemos que es una situación en la que se va a dar lógicamente un centro lateral. No podríamos ocupar así el área si es una situación en la que 7 está perfilado para afuera y nos puede generar un giro, ¿vale? Situaciones en las que vemos que el centro lateral ya va a ser inminente. Importante. A partir entonces aquí de esta estructura y en función de cómo la ocupemos nosotros por el rival, de si con medio centro, de si con centrales y lateral, y son pivote e interior el que cogen esa segunda jugada, la posición de los que decíamos de jugadores para correr. En este caso, utilizaría al 9 en ese posible espacio para atacar una pérdida en el lado de balón. Imaginamos que aquí robamos mediante lateral, extremo está alto, normal es que su lateral esté cercano a ellos, interior y pivote también, pues delantero estaría cercano a balón para dos cosas, porque extremo lo utilizaríamos también ahí, pero en una segunda altura. Bien sea para arrastrar un posible central y que esa ocupación de espacio la hiciera al extremo contrario, o para que fuera el mismo directamente, si por ejemplo su lateral aquí está muy alto, el que ocupara ese espacio de intervalo entre 3 y 2, un balón largo que pudiera asistir con un desmarque de ruptura en lado de balón, ¿vale? Pero siempre tendríamos esos futbolistas para poder utilizar caídas y correr con contrario, correr con el propio futbolista y correr con este por pasillo central, diferentes posibilidades que podríamos trabajar para aprovechar esos espacios también que el rival deja cuando llega a cajón para centros laterales.